Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast del Team Análisis Bíblico. Gracias por sintonizarnos y estar recibiendo este podcast. Bienvenidos a nuestros invitados de lujo, el pastor Salvador Landeros de Veracruz. Bienvenido, Chava. Gracias por la invitación y esperemos que sea de mucha bendición este podcast. Y el padrino, dice nuestro productor, que le digamos el tío, el padrino que estuvo aquí desde que antes que se formara este podcast en aquellos charlando, la charla con los doctores, ¿te acuerdas? Uy, sí, plena pandemia. El pastor Sergio Ricardo Anaya Andreu. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe Chava, un gusto estar aquí. Saludos a todos, contentos nuevamente de estar aquí. Y bueno, con esta serie que ha causado revuelo, y lo digo de una manera sencilla pero real, he estado en algunas ciudades viajando en estos últimos días y me han comentado en todas las ciudades que he estado que ven este podcast de la verdad y qué es verdad, la verdad y el engaño. Y esta pregunta, ¿qué es verdad?, sale o surge del Evangelio donde Poncio Pilatos está juzgando a Jesús y Jesús dice: si fueras de la verdad, el que es de la verdad oye mis palabras y me cree. Y él dice: ¿qué es verdad? Poncio Pilatos pregunta: ¿qué es verdad? Y es una inquietud que existe para todas las personas en general, pero también para los cristianos. ¿Qué es verdad y qué es engaño? De lo que oímos tanto en las redes sociales, tanto en el internet. Y hoy vamos a tomar este episodio que es titulado Estrategias del Engaño. Y vamos a leer algunas porciones de la Biblia para darnos cuenta de que el enemigo tiene estrategias para dañar la palabra que Dios habla y entonces engañarnos. O sea, le añade, le mete, la desvía y engaña a los receptores de la palabra. Vamos a leer algunas porciones y les podemos repartirlas. Si Génesis 3 del 1 al 5, Chava. Mateo 4 del 5 al 7, Sergio. Primera Timoteo 13 del 15 al 19. Y luego vamos a buscar otras dos porciones. Entonces vamos a revisar estos pasajes viendo cómo el enemigo mete una semilla de distorsión, de enfoque distinto al de Dios sobre una palabra que ya Dios habló. Vamos adelante entonces, Chava. Génesis 3, 1 al 5. Ok. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, y aquí viene lo del tema, dice: con que Dios dijo, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Estrategias del engaño. Es verdad, estamos hablando ahora sí que el inicio es la primera ocasión en que el hombre se enfrenta al engaño, ¿sí? Y literalmente es directo con pues un instrumento de Satanás, que es la serpiente, que es bien reconocida en la Biblia lo que representa y cuál era su objetivo, ¿verdad? Cuestionar primeramente las instrucciones de Dios. Es curioso que si lo analizamos, Eva libró la primera, porque la primera que le soltó la serpiente fue que no puedes comer de ningún árbol del huerto, y Eva contestó correctamente: no, Dios no nos ha prohibido comer de los demás árboles, solamente del árbol de la vida de bien y del mal. Y entonces cuando le suelta el segundo engaño, ¿no? Ahora es específicamente cuestionar el propósito por el cual Dios les dio esa instrucción. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Él, y ya no van a necesitar buscarle a Él ni depender de Él. Pero Dios es tan envidioso que no quiere que ustedes tengan sabiduría y discernimiento. O sea, distorsionó
la voluntad de Dios, distorsionó el propósito de Dios y distorsionó la palabra de Dios. Y les dice, no morirán, cuando sí iban a morir. Fue lo que Dios les dijo: el día que coman de este árbol, dice, perecerán, que algunos dicen de broma, perecerás, ¿verdad? Pero no, es perecerán, ¿no? Entonces, sí, había obviamente un mandamiento y una restricción que, número uno, la serpiente distorsionó de parte del enemigo, y número dos, le quitó de alguna manera el elemento de pensar que iba a haber consecuencias, que es algo muy común hoy en día. Las personas toman decisiones sin realmente medir cuál va a ser la consecuencia de esa decisión. Entonces, es el primer engaño, la primera ocasión en que el hombre se enfrenta a la tentación. Podríamos llamarle la primera tentación en la historia de la humanidad. Fue literalmente cuestionar a Dios, cuestionar su palabra y sobre todo la intención con la cual Dios nos da su palabra, y Eva cayó lamentablemente redondita. La hace dudar. La estrategia es, no morirás, sino sabe Dios que conocerás el bien y el mal. Eso era cierto. Si comen del fruto de ese árbol, van a conocer el bien y el mal por experiencia personal. No van a confiar en Dios, en que Dios dice esto es bueno, esto no, por eso no lo hagan. Y los hace dudar de Dios y de su palabra. Es que si nos damos cuenta, está hablando que era astuta. Y esa astucia hasta el día de hoy está vigente. Entonces, por eso es que viene con toda clase de engaños, de dudas, confundiendo, trayendo temores. Necesitamos cuidar mucho este asunto cuando uno tiene duda, cuando uno está desanimado. El diablo es un estratega y maneja muchas cosas en contra nuestra. Por eso siempre tenemos que ir al refugio seguro y a la palabra de Dios, que al final de cuentas es lo único que tenemos para apoyarnos y salir adelante de cualquier estrategia de aquel que es muy astuto para aún a la gente que está en la palabra, en una congregación afirmada, pues tambalear. Yo siempre me he preguntado, Chava, Felipe, ¿cómo le hizo Satanás para tentar a alguien que estaba en el paraíso? O sea, todo. No había frío, no había calor, no había muerte, no había dolor, Cansancio. No había oscuridad, no había cansancio, no había contaminación, ¿no? Y logró hacer que Eva se sintiera insatisfecha estando en el paraíso. O sea, a ese nivel un engaño puede llegar. Insatisfecha estando en el paraíso. Estando en el paraíso, o sea, no les faltaba nada, ¿no? Y logró, por medio del engaño, por medio obviamente de distorsionar la verdad, logró que de pronto Eva dijera, sí es cierto, o sea, Eva no se enfocó a todo lo bueno que tenía, que es una de las formas en que el enemigo engaña, se llama visión de túnel, ¿no? Y solamente veas la debilidad, el problema, la dificultad, la necesidad, etcétera, etcétera, y literalmente se hace como una especie de seducción, ¿no? Para que te atraiga a algo que ni siquiera a lo mejor te llamaba la atención o ni siquiera era relevante en algún momento, pero logra captar, como en el caso de Eva, algo que, digamos, dentro de todo lo bueno, Eva se fijó en algo que no era malo, pero que de alguna manera era la única restricción, porque no había otra restricción que Dios les había dado sobre el paraíso. Que confiaran en Él, que se puede traducir, confíen en lo que yo les digo, lo que está mal, confíen que les va a hacer mal y lo demás lo pueden disfrutar, ¿verdad? Y utilizó un elemento que por primera vez surge ahí, que es la codicia, porque dice la Biblia que Eva codició ese fruto, ¿no? Eso no existía, antes de eso Eva no tenía que codiciar porque tenía acceso a todo, ¿no? A todo. Entonces logró despertar en ella algo que no tenía y que lamentablemente dio la pauta a lo que hoy conocemos como caída del hombre y todas las consecuencias a nivel mundial que ha habido por causa de ello, ¿no? ¿Por qué dudamos? ¿Qué es lo que nos hace dudar? Cuando analizamos, si tuviéramos el parámetro de los 10 mandamientos de Éxodo, dices, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el mandamiento que quebrantaron? Y pues no lo encontramos como tal. Sí. Los 10, dice, pues a ver, no. ¿A cuál aplica que desobedecieron? Entonces, todo surge de la duda. Y muchas veces vamos a ser atacados precisamente en eso. O sea, yo he sido atacado muchas veces con pensamientos de duda, cuando de todo, de la congregación, si vamos a poder pagar la siguiente mes la renta, cuando uno va a hacerse un estudio clínico, médico, siempre está ahí la lucha y la batalla en la mente, sí, la duda. Sí. Y Adán y Eva, pues ahí fue su primer problema y donde el inicio
de su declive, haber dudado de lo que Dios les había establecido. Por eso siempre, en un caso particular, yo lo que hago es, cuando viene una duda a mi mente y a mi corazón, ¿qué es lo que Dios dijo? Inmediatamente voy a la verdad, porque Él es, Volver a la sea palabra. Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Dios tiene la verdad, Dios ya estableció algo y yo voy a creer lo que Dios ha dicho. Mi hijo Salvador siempre le dice a la congregación: si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y siempre vamos a lo que Dios dijo. Si alguna cosa viene y no está en la palabra o contradice la palabra, entonces Dios ya dijo y no voy a dudar de lo que Él ha dicho. Sí, en el caso de la toma de Jericó, cuando los pone a dar vueltas, que es algo ridículo, tomar una ciudad amurallada de aquel tiempo, dando vueltas sin atacar el muro, sin atacar el ejército, les dijo que no hablaran. Les dijo que no hablaran durante 7 días para que no expresaran la duda, que podía venir a su mente, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿De veras caerán? No, les dijo que no hablaran hasta que el último día gritaron y entonces vieron el efecto de su fe, porque dice la Escritura que el muro de Jericó cayó por la fe y la obediencia, dice Hebreos 11, 30, 31. Entonces nosotros, mientras no se ve el resultado de algo que Dios nos ha dicho, somos propensos a dudar. Y ahí yo creo que está muy bien el consejo de Dios a Josué y a su ejército: no hablen la duda. Pues tenemos que avanzar sobre este tema. Por ejemplo, Sergio tiene otra porción bíblica en Mateo 4, del 5 al 7, Sergio. Sí, dice la Escritura, dice: entonces el diablo le llevó, hablando de Jesús, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí está otra vez el diablo usando la palabra de Dios, porque el primer ataque, el que vimos de Génesis, el diablo usa lo que Dios dijo, o lo que le dijo a lo que tiene almacenado Eva, que Dios dijo, y lo distorsiona. Dice: no morirás, cuando al final sí murieron, ¿verdad? No físicamente en el momento que tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino posteriormente. Murieron en cuanto a que se separaron de Dios, pero luego murieron físicamente, siendo inmortales. A los 900 y pico de años murió Adán. Pero aquí otra vez el diablo toma la palabra que está escrita. Es que sabe que es básicamente, si el enemigo logra que nosotros dudemos de la palabra, la verdad es que ya estamos fritos, porque ya no tenemos, es la fuente, ¿me explico? Entonces, si él logra contaminar la fuente, pues contamina todo en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones. O sea, literalmente en su astucia, como decía Chava, que es verdad, el enemigo sabe exactamente dónde atacar. No va a perder el tiempo en algo que sea circunstancial o superficial. Él se va a la raíz del asunto. Si logro que él o ella dude de la palabra de Dios o del propósito de Dios, entonces ya gané en el sentido de efecto, porque va a paralizar nuestras vidas y va a afectar todo lo demás, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención algo, no sé cómo lo vean ustedes. 2 formas en que el enemigo engaña a través de la palabra. Una, haciéndonos cuestionar de lo que quién es Dios. Y luego, eso fue con Eva en este caso. Y luego haciéndonos cuestionar de quiénes somos nosotros. Si eres el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios. Entonces, son las 2 formas que yo encuentro en la Biblia en que el enemigo nos hace bajar la guardia, llevarnos a dudar del propósito de Dios para darnos una instrucción o básicamente un mandamiento, como decía Chava, o haciéndonos dudar de quiénes somos nosotros y de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios nos ha dado. Y si él logra eso, pues ya tiene el gran porcentaje ganado en cuestión de efecto en nuestra vida. Ya tenemos que estar fundamentados bien sobre quién es Dios, que Él es bueno y que Él es un Padre perfecto, y bien fundamentados quiénes somos nosotros. Somos sus hijos, inmerecedores de toda bendición y gracia, pero Él nos escogió. En esta segunda porción que está citando Sergio, le dice, porque está escrito, ¿no? Dice: está escrito que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso es verdad. O sea, esa porción es cierto, está escrito. Pero lo que no está bien es que tiente a Dios. Ahí va el balance. Aviéntate del pináculo del templo, porque Dios dice que va a mandar sus ángeles a guardarte para que haciendo eso se compruebe que tú eres el Hijo de Dios. La importancia de conocer la palabra de Dios, porque obviamente el enemigo está tentando a nuestro Señor Jesucristo y el Señor lo venció porque usa la palabra y el Señor responde con la palabra, además de ser Él mismo, el verbo hecho carne. Cuando dice de toda rema que sale de la boca de Dios, el Señor sabe la palabra y nosotros tenemos que conocer la palabra para también utilizarla como una arma de defensa y ataque. Las dos cosas las es la tenemos única que utilizar. Arma de la armadura de Efesios 6 que se usa para defender y atacar. A propósito, la palabra, la espada de la palabra. Entonces la palabra, al final el Señor la usa y dice, a ver, sí, es real. Lo que estás usando es palabra de Dios, pero la palabra no contradice la palabra avala la palabra. Ándale. Y entonces el Señor dice, esto es en este contexto, porque si sacamos la palabra del contexto puede ser muy peligrosa. Hacemos un pretexto. Sí, y hay riesgos también ahí es donde la gente puede dudar o puede ser confundida. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando se convierte, digamos, un movimiento en algo sectario? Que es cuando tomas solo la palabra fuera de todo contexto. Muy bien, Sergio. Y de alguna manera lo toman en un aspecto como general o que eso sea todo lo que tú necesitas hacer. Te pierdes toda la riqueza de que la palabra, la suma de tu palabra, dice la Biblia, es verdad. Es verdad. Entonces cuando una persona hace eso, literalmente lo que se echaba, sacar de contexto la palabra o usarla de una manera aislada, como lo estaba haciendo el enemigo, fue una actitud sectaria la que hizo el diablo, ¿no? Estoy usando la palabra, la voy a sacar de contexto y voy a tratar de que Jesús caiga, o bueno, en el caso de nosotros también, ¿no? Intentar hacer eso, porque esa es otra forma de engañar, lo que se conoce como doctrinas de error, ¿no? Ya el usar la palabra de una forma distorsionada, y entonces me pierdo la esencia de la verdad de la palabra, que es obviamente la esencia fundamental de lo que estamos hablando y de lo que tenemos que considerar la palabra. La palabra es la verdad absoluta. No podemos manejarla como algo subjetivo, solamente cuando me conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que llevar ese peso de obviamente de totalidad para que podamos creerla de manera integral. El diablo está citando el Salmo 91 en el versículo 11 y 12, donde dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto es muy importante mencionarlo ahorita, que para que alguien sea engañado, alguien que ama a Dios, bueno, aquí trata de engañar a Jesús, porque no lo logra, tú dices Él venció, pero para que se engañe un cristiano tiene que usar la palabra. Tiene que usar la palabra, o sea, el diablo sabe la palabra y es lo que muchos cristianos ignoran. Creen que cuando venga un engaño van a oír así, soy Satanás, apártate del camino. No, de Dios. O sea, cuando viniera una revelación así, que es el diablo el que nos quiere apartar del camino de Dios, nadie se aparta, sino que sutilmente tuerce la palabra. Aquí la está citando, pero está provocando a que Jesús haga algo que no tiene que hacer. Lánzate del pináculo para que se cumpla la palabra, que sus ángeles mande acerca de ti, igual en sus manos se sostendrán y no tropieces en piedra. ¿Por qué va a hacer eso Jesús? No tiene necesidad. Y le dice el cuestionamiento, si eres el Hijo de Dios. Claro que Jesús sabe que es el Hijo de Dios. Entonces usa la palabra para un propósito que no es, ¿verdad? Y no puedes tú darte cuenta que alguien use la palabra para un propósito que no es si no conoces toda la palabra, como dice Sergio, no solo una porción, sino toda. Y para eso hay que leer toda la Biblia. Ahora, aquí dice, y el enemigo no solamente lo cita, o sea, lo afirma, escrito está. Ahora, la respuesta magistral de nuestro Señor Jesucristo, escrito está también. O sea, sí está ahí, pero lo que yo te digo es esto lo que Dios ha establecido.
Necesitamos conocer la palabra, amar la palabra y obedecer la palabra. En este año, y creo que es el año donde más énfasis he hecho en la congregación donde estamos sobre leer la palabra, y tenemos un programa para leerlo de pasta a pasta en este año 2025, porque las redes están siendo utilizadas como, pues, para engañar, justamente, para manipular, para torcer. Ahí hay escrituras que hablan sobre usando la palabra, pero torciendo, adulterando, distorsionando, y necesitamos cuidar mucho cuáles los enfoques que le están dando para que no caigamos nosotros en el engaño. Pues hay un tercer pasaje que repartimos al iniciar, a mi criterio, que es el más complicado de entender, donde Dios le da instrucción a un profeta de hacer algo y cuidarse de no desviarse del camino en alguna otra situación. Y es el pasaje que está en Primera de Reyes 13, del 15 y hasta el 19. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del 15 y hasta el 19. Y dice así: entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Bueno, está un profeta joven yendo a hacer un encargo que Dios le dio. Dice que tenía que irse sin desviarse, pero aparece otro profeta y le dice: ¿eres tú el varón de Dios? En el versículo anterior, que vino a Judá. Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, fíjese lo que está invitándolo, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por la palabra de Dios, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él le cree, vuelve con él y come pan en su casa y bebe agua. Le creyó. Y aquí la Biblia dice que mintiéndole le dijo: yo también soy como tú, sé escuchar la palabra de Dios. Pero ya cambió Dios la instrucción, ¿verdad? Ya había dicho Dios: no te detengas ni a comer ni a beber, ve y entrega la palabra, ve y haz la comisión que yo te encargué. Pero a mí me dijo Dios a través de su ángel que te dijera que vinieras a comer. Y él le cree, Sergio. Yo creo que es algo que todos debemos estar conscientes que en algún momento hemos vivido, ¿no? El deseo que Dios cambie lo que dice su palabra, ¿no? Wow. y creo que en algún momento nos ha pasado, ¿no? Por a veces el precio que hay que pagar, la obediencia que hay que manifestar, la decisión que hay que tomar, que vamos a ser sinceros, no siempre es fácil obedecer la palabra, ¿no? Requiere muchas veces un precio que pagar y renunciar a veces a cosas que en el sentido humano o carnal pues son agradables o nos gustan o nos llaman la atención, ¿no? Entonces realmente la palabra parecía dura, ¿verdad? No puedes comer, no puedes beber, la carne pues como sabemos es llama, ¿verdad? Y llama la atención. Entonces es como a veces todos estamos esperando, yo creo que todos como pastores nos ha pasado, ¿no? La gente que está buscando un consejo y va de uno en otro hasta que alguien realmente le dice lo que quiere. Sí. Dice: este es de Dios, porque literalmente dijo lo que yo quería que dijera. Yo percibo un poquito, con respeto a todo lo que teológicamente se puede decir de este pasaje, que dentro de todo siempre hay ese riesgo. El querer que Dios cambie lo que dice su palabra por algo, como decimos coloquialmente, no me lo puedes dejar más barato, no me lo puedes poner más sencillo, ¿verdad? Y la verdad es que no, esa es la respuesta, ¿no? Y eso nos puede llevar de pronto a hacerle más caso a alguien que nos diga algo, es decir, con una buena intención quizás, o quizás con el deseo de que estemos bien o nos vaya bien, o que no nos sintamos de alguna manera afligidos por un proceso, pero no es Dios, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y creo que eso es lo que encontramos en este pasaje. Un hombre que pues en su corazón tenía una instrucción de Dios, y cuando escuchó algo, como se dice literal, el canto de las sirenas, dijo: de aquí soy, y lamentablemente pues la regó. Lo que sucedió ahí fue, lo cruzaron, le están dando una información, él tenía ya una instrucción de Dios y llega y le mueve el piso, ¿verdad? Yo también soy profeta. Aquí lo que falló es
digo, lo decimos fácil porque ya estamos Ya leímos la historia. analizando, ya Sí. conocemos la historia, pero ¿cuántas veces puede pasar eso? Hay mucha gente que va a venir y va a decir, es que Dios me dijo. Cuando viene a mí alguien y me dice eso, y sobre todo cuando nos vamos de iglesia porque Dios me dijo que mi ciclo terminó, y yo digo, bueno, a mí Dios a mí Dios no me ha dicho nada, pero si Dios te dijo a ti, entonces adelante con lo que Dios te dijo. Obviamente en el caso nuestro siempre decimos, a ver, vamos a consultar a Dios. David, hay una consulta que hace a Dios y dice, ¿puedo ir y pelear? Y Dios le dice, ve. Y luego se presenta una segunda batalla. Él sabe la ruta, él ya ganó, ya tenía una victoria, él podía haber dicho, ya sé lo que hay que hacer en estos casos, ya tengo experiencia, pero volvió a consultar a Dios. Y fue lo que aquí faltó a él, haber consultado, ok, a mí tengo una instrucción de Dios, a ti te da otra, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenía que haber ido otra vez a consultar al Señor. Dios. Necesitamos siempre estar ahí en la consulta diaria y permanente de lo que Dios ha dicho, porque otra vez, Dios la palabra de Dios no se contradice. Y Dios nunca nos va a llevar a decirnos, por ejemplo, proféticamente algo que va en contra de la palabra. La palabra es una confirmación, bueno, la palabra profética Más bien es una confirmación de lo que ya Dios nos ha dicho, ¿no? Cuando contradice lo que Dios nos ha dicho, como decía Chava, espérame, o sea, eso no es la convicción que la palabra me dio o la dirección que Dios me dio. Tengo que realmente asegurarme que sea Dios y no sea una cuestión, obviamente, que tú pienses o y creas. que apele a mis deseos también. Sí, que es lo que a veces hace más fácil aceptar, ¿no? Yo les puedo hablar de casos que yo creo que todos hemos vivido, de personas que de pronto llegan en una crisis tremenda de matrimonio, y cuando llegas al punto, ¿por qué se casaron? Pues es que alguien nos dio una palabra profética de que nos teníamos que casar, y pues nosotros ni queríamos, pero como nos dieron la palabra profética, pues ni modo que desobedeciéramos, ¿no? Creo que este punto es muy importante, Sergio, porque sí hay engaño ya en las congregaciones, y no estamos hablando del engaño al final de los tiempos, donde las personas se dejan guiar por palabras proféticas, y hay que aclarar que la profecía es para afinar la dirección que ya Dios te dio, pero no es para darte dirección. La dirección te la da la palabra de Dios en tu comunión personal con Él, y en todo caso la palabra de Dios dada por tu pastor. Esos son los elementos bíblicos que te dan dirección. La palabra profética te ajusta, vamos a decir, te aclara un poco más exactamente hacia dónde ir. Es como si te dijeran, dispara para el norte, pero la palabra profética viene, pero aquí abajo o acá arriba. Entonces no se contradice a lo que ya Dios te había dicho. Es la palabra profética más segura, Es la palabra de es la palabra de Dios, ya la tenemos. Entonces siempre tenemos que regresar al rema, a la palabra de Dios, porque de otra forma podemos también ser engañados. Esa historia la hemos escuchado un montón de veces de profetas o pseudo profetas, ¿verdad? Había una mujer ahí en la alabanza de la congregación que llegó y le dio una palabra y le dijo, pues vas a ser mi esposa. Y dijo, pues dile a mi esposo nomás, porque ¿cómo le hacemos, verdad? Y pues obviamente era un falso profeta. Sí, es fascinante que de pronto alguien nos diga cosas de nuestra vida que nadie conoce. Y a causa de que nos dice cosas de nuestra vida que nadie conoce, que ahí está operando una palabra de ciencia, según 1 Corintios 12, abrimos nuestro corazón para que nos dé dirección. Pero no puede ser que tú ya tengas una dirección de la palabra de Dios, de tu pastor, y a través de una palabra profética la cambies. Es sumamente peligroso. Hay que explicarles que a veces los profetas que son de Dios se equivocan, o los que profetizan, no que sean profetas, pero los que profetizan se equivocan, para que la norma de nuestra vida sea la palabra que Dios me da cuando yo lo busco, la palabra que en mi lectura, en mi constante buscar de Dios, Dios me afirma, y que los pastores a través de la enseñanza que nos dan confirman en nuestra vida. No puede venir una palabra profética a desviarte de esa ruta, porque puede ser un engaño. Aquí en este pasaje de Primera de Reyes 13 vemos que el profeta viejo le dice al profeta joven, mintiéndole,
Y sí era profeta, si leemos el contexto, sí era profeta el profeta viejo. Entonces puede ser que hasta sea una trampa para ver si tú te afirmas en la palabra o andas buscando el viento profético que aviente tu barquito hacia donde tú quieres, lo guíe hacia donde tú quieres. Pues el tiempo avanza muy rápido y tenemos tiempo de un solo comentario final más y luego poner esta reflexión, este análisis de la palabra de Dios para que lo apliquemos en nuestras vidas. Sergio. Yo resumiría todo lo que hemos escuchado, que ha sido, gracias a Dios, muy bueno y que creo que nos puede ayudar mucho a tener una claridad sobre este tema. La Biblia es muy clara cuando dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Fuera de la palabra tenemos que examinar todo lo que escuchamos, ¿no? El consejo, la opinión, a lo mejor, con todo respeto, gente que con muy buena intención nos quiere pues decir cosas fuera de lo que es, como decía Felipe, que eso sí la Biblia marca, de obedecer a nuestros pastores. Es un principio bíblico, ¿verdad? Pero fuera de eso hay que ser muy cuidadoso, cuando no es la palabra, en examinar y retener lo bueno. Siempre encontraremos cosas que tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si logramos esa cultura o ese hábito, ¿verdad? O ese proceso en nuestra vida, será más difícil, casi podría decir imposible, que el enemigo nos logre engañar de una forma que pueda afectar nuestra vida y caminar con Dios. Gracias, Sergio. Chava. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice una versión, es una fuente de vida. La palabra de Dios enriquece. Yo creo que tenemos en este tiempo que ir a la bendita palabra de Dios, porque Dios no miente, y todo lo que nos haga tener duda, confusión, vayamos a lo que dicen las Escrituras. Hay muchos videos, hay muchas enseñanzas, TikToks y en YouTube, mucho material, y yo he escuchado muchos, y la verdad hay mucha confusión, y yo sí le estoy diciendo a la congregación, porque es lo que está escrito para este tiempo. Muchos van a ser seducidos, muchos van a ser confundidos, y lo que tiene que ver con este podcast, muchos van a ser engañados. Que no te toque a ti. Vaya siempre, aliméntate de la bendita palabra de Dios, porque es viva. Bueno, pero nos vamos a despedir. Recuerde que si este podcast le es de bendición, recomiéndelo, láncelo, aviéntelo, dele reenviar a algún compañero, amigo. Aún júntense en reuniones para analizar y pueden sacar mucho más riqueza de esto. Le puede usar usted para compartir a otra persona y hablar con ellos y edificarse. Pues la palabra de Dios no es para solo almacenarse como conocimiento, sino vivirse. Y el engaño va a venir cuando desconocemos, en esencia, la palabra de Dios. Hay que leerla toda, varias veces, tal vez cada 2 años, como usted lo decida. Hay gente que la puede leer en 1 mes o 2, toda completa. Léala toda para que no le digan, no le cuenten. Lo esperamos en el próximo análisis. Hasta la próxima. Gracias, Chava. Gracias, Sergio. Gracias.